Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Muy buenas noches a todos, a todas y a todes. Nuevamente continuamos con más actividades en esta Feria Internacional Digital del Libro Ciudad de Resistencia. Y en esta oportunidad vamos a compartir con Laura Fernández Cordero, quien nos va a acompañar y estará hablando acerca de su libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. La voy a presentar. Ella es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y coordinadora del programa Sexo y Revolución en Políticas Feministas y Sexogenéricas. Ha recibido una beca de formación DAD en Alemania. El conjunto de su trabajo interviene con vocación transdisciplinaria en los estudios sobre el mundo político y cultural de las izquierdas a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, desde una crítica vinculada a las teorías feministas. Es docente de grado y posgrado en la Universidad de Ciencias Sociales en la UBA, dirige proyectos de investigación dedicados al anarquismo y a las publicaciones periódicas de las izquierdas durante el siglo XX. Integrante del colectivo editor de la revista Políticas de la Memoria, publicó artículos en Argentina, España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Francia. Así que un placer compartir con vos, Laura. Bueno, muchas gracias, muy largo todo el currículum, pero gracias por la presentación. Bueno, así es cuando hay amplia trayectoria. La verdad que un placer con este espacio. Y quería que para empezar nos cuentes un poco de cómo surge tu interés sobre estos estudios acerca del anarquismo. Bueno, tengo que decir que este interés surgió hace muchos años. Yo empecé a leer periódicos anarquistas hace casi 20 años y era otro contexto. Nos empezaba a interesar con una amiga y con algunas amigas las cuestiones que tienen que ver con los discursos anarquistas de las mujeres, que son muy tempranos. Pues quizás hay que decir antes que en Argentina hubo un gran movimiento anarquista, sobre todo en las ciudades que tenían puertos, y con anarquismo nos referimos, por si alguien se despista, a una expresión de izquierda que tiene una fama de incendiaria, explosiva y hasta destructiva, pero que tiene un conjunto de ideas que calaron en la cultura argentina y que, como te decía, cuando yo empecé a estudiar esos discursos, era otro contexto, donde ya era feminista, pero no estaba tan acompañada como ahora, que estamos en esta llamada ola, y el libro entonces surgió en medio de esa ola. Y lo que viene a decir un poco es que lo que consideramos una moda tiene una historia larga, dentro del anarquismo y dentro de otras expresiones de izquierda y dentro también de los feminismos que se desarrollaron en el siglo XX. Así que en principio partiría por ahí. Perfecto. Y justamente en esto que estabas hablando de que hoy en día con esta incipiente, cada vez más notable crecimiento del feminismo, tanto en nuestro país, también en la juventud, en los adolescentes, las adolescentes, ¿cómo se da esa relación entre el anarquismo y el feminismo? Bueno, no es una relación sencilla, porque en su momento, cuando estamos hablando, por lo menos en mi libro, de unos discursos que tienen 120 años, ¿no? Tenemos un periódico, La Voz de la Mujer, de 1896. Tenemos otro periódico que se llama La Protesta Humana, donde se hablaban de relaciones sexuales relacionadas con la política en 1897. Pero en ese momento, el feminismo que se iba desarrollando era un feminismo que los y las anarquistas pensaban como un feminismo medio burgués,
no se sentían, no sentían comodidad ni cercanía con ese feminismo. Entonces no fue sencillo. Vistas desde hoy, eran muy feministas, no solo las mujeres, porque si yo rescato algo en el libro, que a mí lo que me interesa es el diálogo que se da entre varones y mujeres, donde a veces las mujeres tienen posiciones muy conservadoras y al revés, los varones tienen posiciones más libertarias, o a veces ellos son los que critican porque invitan a las mujeres a participar en la lucha, pero después se sienten un poco avasallados por esa mujer que, repito, fines del siglo XIX, principios del XX, empieza a asumir una voz propia. Entonces, visto desde hoy, ese discurso es muy feminista porque tiene que ver con poder disponer del propio cuerpo, con poder ejercer una libertad sexual, y compensar que al mundo había que revolucionarlo, pero no solo en términos económicos, terminar con la explotación que todavía sufrimos, sino también revolucionarlo en términos de los afectos, revolucionar las casas, revolucionar las camas, revolucionar la familia, y entonces esa politicidad se daba en algo que hoy tenemos como más oído, pero que en ese momento era realmente novedoso. No es una idea exclusiva de los anarquismos, pero es cierto que fueron quienes lo agitaron con más decisión. Por eso el libro tiene una introducción que invita a hacer una lectura un poco más contemporánea de esos discursos que hoy nos parecen tan viejos, ¿no? 120 años atrás. Que hoy en día, que siguen teniendo que siguen teniendo esa huella en obviamente lo que hoy en día ya hemos avanzado y pudimos ir desarrollando en estas discusiones. Y también lo que me interesaba preguntarte acerca de este análisis que haces en el libro, porque como dijiste al principio, esta mirada del anarquismo, de los y las anarquistas como personas esencialmente combativas o esencialmente violentas, esta mirada así como también lo decías, de bomba o de fuego, de explosión, y también lo definís en el libro en una parte como personas completamente sensibles. ¿Cómo sería esa explicación? Bueno, si algo tiene de interesante el anarquismo es vincular una doctrina política con la transformación de la propia vida, algo que después del lema lo personal es político dentro de los feminismos, también escuchamos con naturalidad, pero en ese momento hacer pasar una idea política novedosa por el propio cuerpo, por la propia vida cotidiana, por desde ponerle nombres a los hijos e hijas que tuvieran que ver con ese ideario, hasta comportarse de una manera respetando una ética libertaria en todos los sentidos, en el trabajo, en el hogar. Eso era muy difícil, es un mandato sobre sí, muy difícil, y a la vez libertarse de los poderes que te oprimen, y eso es una posición muy interesante dentro de las distintas expresiones de izquierda, tratar de desconfiar de toda autoridad, y esto no lo hacían con comodidad, no es un libro que va a buscar héroes o heroínas, sí a darse cuenta de lo importante que era para una persona posicionarse en una situación de innovación, sobre todo para las mujeres en un contexto sin acceso a anticonceptivos, el aborto estaba prohibido como sigue estando hoy, pese a la disposición de la legalidad de ciertas causales, todavía estamos luchando por la legalización del aborto, en un momento en que las mujeres eran víctimas de violencia sin que eso se discutiera casi, o que no estuviera reconocido como un delito específico. Es decir, que esas personas no fueron ni héroes ni heroínas, sino personas que se enfrentaron a un desafío difícil e interesante, y que hoy todavía sigue abierto porque creemos que tenemos muy resuelto, pero hay muchísimas cuestiones que no están resueltas. Quizás no estoy diciendo algunas cosas, pero este discurso tenía que ver con discutir el matrimonio tradicional, por pensar que esos matrimonios estaban ligados a la conveniencia económica, por tratar de luchar por relaciones que estuvieran más ligadas a los afectos que a disposiciones legales. Entonces, todavía resuenan esas cuestiones y es interesante pensarlas hoy porque los problemas con los que se encontraron son los problemas que seguimos teniendo en muchos casos. Esto de el pudor con el que se enfrentaban algunas mujeres a estos nuevos discursos, o el aprovechamiento de algunos varones del discurso del amor libre, ¿no? Como que fácil,
pasás de relación en relación, quedan los hijos e hijas, o tener un límite muy fuerte para poder pensar algo que no fuera la heterosexualidad, ¿no? Este discurso tiene esa limitación. Pensemos que ese sujeto político que hoy llamamos colectivo LGTB, esos activismos tan importantes, se desarrollaron en el siglo XX. Entonces, este discurso todavía está muy pegado a una disposición bastante homofóbica, aunque esa palabra no existía entonces, ¿no? Y dentro de lo que son las izquierdas, ¿vos considerás que dentro de todas estas discusiones de las diversidades, de las distintas concepciones que las personas tenían sobre sí mismas, también esta discusión de los matrimonios, la unión civil y la unión religiosa, que también es algo que el feminismo, que el anarquismo también viene a cuestionar desde entonces, ¿considerás que entre las izquierdas, dentro del anarquismo, era donde más se contemplaba estas realidades? Donde más se trataba de cuestionar estas realidades, es decir, tanto el matrimonio, la unión entre un varón y una mujer, como también el amor libre. Bueno, es un terreno bastante estudiado, como siempre digo, debemos a las feministas de los años 80 y 90, como Dora Barrancos, como Mabel Bellucci, como María del Carmen Feijó, que empezaron a descubrir estos discursos para poder pensar la riqueza que efectivamente tuvieron en el anarquismo. No solamente, digo, en ese momento está actuando también el socialismo, están actuando las feministas, las mujeres universitarias, y hay un terreno común, el libre pensamiento, un terreno común de disputar, que no sea solo en Argentina, ¿no? De disputar algo que es la revolución o la reforma sobre lo sexual. La idea de disputarle a los discursos religiosos, sobre todo católicos, que el sexo siempre tiene que ver con la procreación, por ejemplo, ¿no? Que puede haber y debe haber un espacio para el disfrute, para el placer, y que ese disfrute está repartido, debe estar democráticamente repartido y no ser una decisión de los varones. Esto entronca con una sexología que se viene desarrollando, que con algunos problemas en cuanto a conservadurismos varios y a estigmatizaciones, como decía, de deseos que no fueran los heterosexuales, palabra que también está apareciendo en este momento. Entonces, lo que podemos encontrar en el feminismo, en los feminismos también, pero en los anarquismos de ese momento, en el anarquismo de ese momento, es un discurso muy potente y muy decidido a vincular el cambio del mundo, la revolución del mundo, al cambio de la sexualidad, de los afectos, del matrimonio, de las parejas, y no solamente algo que va a ocurrir en la sociedad futura, algo que se va a dar luego de que podamos hacer la revolución económica, ¿no? Sino tratar de vivirlo en la propia vida, con los límites que se pudiera, en el momento presente. Y por eso tienen una cierta originalidad, o es interesante seguirlos, porque los debates que tienen, es un libro que también habla más de debates que de acuerdos. Entonces no hay un gran acuerdo sobre qué es el amor libre, idea que seguimos discutiendo, idea que seguimos intentando practicar con mayor o menor suerte, idea que hoy está con los discursos poliamorosos, con la idea de romper la pareja tradicional. Bueno, estamos pensando igual en un momento que no había siquiera divorcio, y que tampoco es que los sectores populares se casaran tanto por iglesia ni por civil, pero era la institución matrimonial lo que había que desarmar como institución económica y política. Totalmente. Y en esto también para quienes, bueno, van haciendo un poco recorrido en lo que es también la historia del feminismo, particularmente me he encontrado muchas veces con postulados o profesoras, profesores que planteaban que, bueno, que el feminismo en sus primeros momentos, durante mucho tiempo, también tuvo por parte de la izquierda, de las izquierdas, mucho rechazo. ¿Vos considerás que dentro de las izquierdas, que el anarquismo ha sido uno de los espacios donde ese feminismo se podía encontrar, digamos, de alguna manera esa contención y ese apoyo en cuanto a la emancipación justamente de las mujeres? Bueno, la relación entre izquierdas y feminismo daría para una charla entera a lo largo del siglo XX. Hablamos
de feminismos para poder dar cuenta de una corriente que es diversa, que siempre está en disputa ese término, entonces, bueno, un poco fácil, un poco rápido de nombrarlo en plural para dar cuenta de esa diversidad. Y la verdad es que siempre ha sido de tironeo y de compañía la vinculación de las distintas izquierdas con los feminismos. Feminismos que han optado por desconocer a las izquierdas y hacer su propio camino, feministas que han intentado dialogar con distintas instancias dentro de las izquierdas que han sido declaradamente homofóbicas y misóginas, y yo creo que hay zonas de las izquierdas que a mí me interesan rescatar, que tienen que ver con el anarquismo, con los primeros socialismos, que tenían en su búsqueda esta búsqueda por la liberación sexual, con los problemas que también tiene la idea de liberación, ¿no? Porque liberar de qué tan liberados y liberadas vamos a estar, del lenguaje, porque esta idea de que hoy hablamos del lenguaje inclusivo, también encontramos estos problemas en los discursos anarquistas, cuando dicen, bueno, llamamos humanidad, ¿qué? ¿De qué está compuesta la humanidad? ¿Solo de hombres o también de mujeres? No sé, el problema también está ahí. Entonces, lo que sí encontró quizás en el anarquismo un lugar, porque el ideario ya suponía la emancipación de la mujer, fuertemente. No es que en el socialismo no lo tuviera, pero en el anarquismo caló muy fuerte, y la idea de ser anarquista sin defender los derechos ni siquiera, el lugar de la mujer como un lugar de par, incluso hay muchos llamados a que la mujer participe, encontró cabida, pero también encontró muchas dificultades. Encontró muchas dificultades en compañeros que no pudieron con ese asumir la voz de la mujer, así se llamó el periódico. Y yo lo que digo es que no solo el problema era que una mujer, yo y las compañeras que vienen trabajando esto, ¿no? Que no solo el problema es que la mujer apareciera con una voz, sino que apareciera con una voz muy estridente, que viniera a decir cosas de manera altisonante. Todavía escuchamos hoy, y hemos escuchado muchas en la escuela primaria, sos demasiado habladora, querés liderar, quizás te conviene decirlo mejor con una sonrisa, ¿no? Todavía, si una mujer tiene una posición dominante, es autoritaria, si un varón tiene una posición dominante, es dominante, y hasta es valorado. Entonces eso que seguimos escuchando, también se escuchaban esos discursos. Y por eso a las mujeres de la voz de la mujer las llamaron las feroces de lengua y pluma. ¿Por qué? Si decían lo que el ideario ya venía a decir, que querían emanciparse. Bueno, lo decían de manera un poco fuerte. Y en los años 20 hay otro periódico que se llamó Nuestra Tribuna, que lo hicieron en Necochea, que era una localidad muy pequeña en los años 20, y también las discusiones eran cómo decían lo que venían a decir y por qué necesitaban un periódico propio. O sea, había una cantidad de periódicos anarquistas muy grande en las distintas ciudades. Pero bueno, el hecho de que lo hayan dicho en voz tan alta hace que hoy sigan vivas, que hoy tengamos una cooperativa gráfica que se llama La Voz de la Mujer, tengamos una colectiva bastante nueva en Necochea que se llama Juana Rouco, que se relaciona con esa mujer que lideraba el grupo que llevó adelante Nuestra Tribuna, que haya una cátedra libre de estudios que inició en La Plata, que se llama la Cátedra Virginia Volten, que es otra anarquista, y una cantidad de voces femeninas y masculinas cuyas biografías están perdidas, pero que activaron ese movimiento que hoy todavía nos resuena. Totalmente. Y en esto justamente que vos hablaste hoy de la palabra humanidad, que decís que el anarquismo pensaba una humanidad con mayúsculas. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué te referís con eso? Bueno, es parte del ideario anarquista bregar por la liberación de la humanidad. Si bien hay discursos dentro del anarquismo que hablan en términos de clase, identifican una diferencia de clase, el factor clave no es tanto ese como en el marxismo, sino más bien la idea de una humanidad liberada en conjunto. Ahora ese conjunto, como el conjunto clase, como definición, también tiene un montón de problemas, ¿no? Y entonces ahí que son burgueses, trabajadores, el discurso anarquista apela a los trabajadores y a las trabajadoras o a la humanidad. Ese conjunto con mayúscula está claro que es un conjunto construido, ¿no? Que no es algo que uno va a encontrar ahí
la masa de la humanidad al conjunto, y que pudieran pensar, sin poder ponerle el nombre todavía diferencia sexual, o ponerle todavía mucho menos género, o construir una conceptualización teórica y política como construyeron los feminismos a lo largo del siglo XX, feminismo de la teoría, digamos, y que además pudimos trasladar o traducir en la lucha política, sin poder ponerle esos nombres, se daban cuenta de que había ahí un problema. Tengo que decir hombres y mujeres, tengo que decir, por supuesto, ni atisbaban la idea contemporánea de poder discutir el binario sexual y de poder pensar identidades no binarias o poder pensar personas trans. Bueno, eso no, a pesar de que había personas que encarnaban identidades no binarias y no heterosexuales claramente en ese momento, no había nombre para eso. Y sin embargo, poder llegar a pensar la política desde un colectivo humanidad que tiene una falla evidente, entre otras, es lo que creo que hace que todavía sea un discurso productivo, o que leerlo en clave contemporánea pueda aportarnos algo para pensar la política contemporánea. Totalmente. Y en esto también que se hace alusión con respecto a dos problemáticas, que bueno, que las estuvimos hablando, no problemáticas, sino la problemática, la postura y esta también todavía puja que existe actualmente, particularmente con el tema del aborto, que desde el anarquismo se promovía, digamos, la emancipación de las mujeres y se orientaba hacia ese lado, digamos, hacia el acceso al aborto, o era más bien exclusivamente para lo previo, digamos, todo lo que sería la anticoncepción. Bueno, estoy concentrándome mucho quizás en el momento del libro, que es 1880-90, 1930, pero en esos discursos es muy difícil encontrar una valoración del aborto como algo posible de decidir. Más bien era visto peyorativamente en la mayoría de los discursos públicos. No significa que no fuera una práctica que existió siempre. Sin embargo, si vamos a otro anarquismo, el de la República Española en los años 30, el aborto se legaliza. ¿Cómo lo legalizó un momento de la Revolución Rusa? ¿No? El aborto se legaliza y se hace mal o bien, con dificultades, con asistencia estatal o por lo menos de quienes estuvieran gobernando en ese momento. Entonces es un tema complicado para verlo en estos viejos discursos. A pesar de que a veces se atisba la idea de que hay una decisión, la idea de llevar la discusión del autoritarismo a todos los planos es llevarlo también en la discusión acerca de la autoridad sobre el propio cuerpo, sobre la decisión sobre el cuerpo. Entonces, alguna ahí destello se encuentra y es posible de seguir, pero sí está completamente comprobado que las primeras difusiones públicas en nuestras ciudades de material accesible para poder, no ya popular, que siempre lo hubo, sino material médico accesible para poder controlar la concepción, fue a partir de folletos anarquistas y socialistas, ¿no? Poder difundir prácticas para ayudar a mujeres y hombres a organizarse, a poder tener los hijos que desearan, y a poder sobre todo tener una práctica sexual más libre. Totalmente. Sí, también vos habías planteado algunas preguntas en la introducción también, esto de amar es poseer, cómo también esta cuestión del amor y de la sexualidad y de la libre sexualidad, cómo ya en ese entonces era planteado desde el feminismo, desde el anarquismo, perdón. Bueno, esas preguntas están porque no es un libro que vaya a las conclusiones, porque no las hay. Lo interesante es esta postura de debatir que tenían, primero de dar la palabra a todo el mundo, ¿no? La sexualidad era una cuestión que venía muy en términos médicos, ¿no? En términos médicos o de reformadores sociales que podían hablar de estas temáticas. Y acá tenemos un discurso público donde quienes sabían leer y escribir, porque también ahí hay una distinción, ¿no? Pero
podían incluso ser leídos en voz alta, como muchos de estos periódicos, y poder discutir estos temas en ese momento a la par de la huelga, a la par de poder discutir mejoras en la condición de trabajo, que en ese momento era durísima. Y aún así, cuando este discurso lo encarnaron médicos libertarios, que ahí les recomiendo mucho otro libro de una colega amiga que es Nadia Ledesma Prieto, que se llama La revolución sexual de nuestro tiempo, y es un libro de 1932. ¿No? La revolución sexual decimos ahora, bueno, la revolución sexual en 1932, también encarnaban un discurso médico y docto, pero con la idea de poder difundir el placer, ¿no? La idea de que el placer tuviera un lugar en la vida cotidiana de esas personas. Ahora, que pudieran llegar a hacerse estas preguntas, que pudieran llegar a decir, bueno, si no es el matrimonio tradicional es porque tenemos que inventar otra cosa, y eso se va a llamar unión libre, se va a llamar amor libre, y estaba el que decía, bueno, unión libre es una pareja sucesiva, reunida por afinidad, y amor libre contemporáneo puede ser hasta lo que hoy se llama una trieja, ¿no? Y por eso tenemos una narración de un relato de una trieja en 1890, en una colonia anarquista en Brasil. Y así como otras que no sabemos, porque hay algunos indicios en los periódicos de anuncio de rupturas incluso y de nuevas vinculaciones, cosas que no sabemos, pero que estaban siendo discutidas en un ambiente muy público, no escondido en un gabinete médico. Y eso es lo que lo hace también interesante. Luego anarquistas, socialistas, en los años 30 van a trabajar y mucho en relación con el Estado para poder desarrollar leyes que hoy podríamos discutir, como la ley de profilaxis, que tuvo gravísimas consecuencias para las mujeres que ejercían la prostitución o que tenían un trabajo en el mercado sexual. Bueno, podríamos discutir un montón acerca de los límites hacia la identidad homosexual que estaba en construcción, podríamos discutir muchísimo, pero sí la idea de poder llevar hasta esa pregunta la práctica política y cotidiana me parece que es lo que los distingue y las distingue. Ciertamente. Y se me vino a la mente también una pregunta con todo esto también que viene, que está sucediendo, que es una revolución que la podemos considerar increíble en el plano de la sexualidad, en el plano de las relaciones, que si bien vamos para atrás y vemos que todos estos postulados ya vienen desde hace tanto tiempo, hoy en día, o sea, hasta hoy en día recién comienzan a tener una voz más que llegue a más personas y que sea más aceptada y más entendida. Me pongo a pensar también en esta relación que hay entre el concepto de la libertad desde el anarquismo con también el concepto que hay de la libertad desde una postura más conservadora, de derecha, liberal. ¿Cómo se convive con esa palabra siendo esferas tan distintas? Primero decir que este momento, que es una marea, que es una ola, fue una construcción política de décadas y décadas de las feministas que impulsaron en silencio, disputando academias, sindicatos, familias, siendo la oveja negra, horrible esa imagen, pero que es todavía muy usada, de las familias, de los matrimonios, pidiendo el divorcio, la patria potestad. Pensemos que esas conquistas, entre comillas, son de los años 80 del siglo XX recién. Es decir, que yo que me gusta recordar eso, que no es una ola que apareció sorprendentemente, sino que es una construcción política de muchísimos años que sí, con otras transformaciones, logró el impulso que tiene hoy y por eso es tan celebrable. Que el concepto de libertad y de libertario, bueno, por supuesto, en su momento el discurso liberal y el discurso anarquista tenían algunas cuestiones en común. El libre pensamiento, en este momento del que habla el libro, era muy interesante también. Ahora que hoy discuten ese término sectores de derecha que desconocen, a mi entender, el más mínimo sentido de libertad y sobre todo de construcción colectiva, no me parece para nada una buena noticia, ¿no? Es otro tipo estamos hablando de otros tipos de libertarios, estamos hablando de otro tipo de
de posición ante la política, aunque a los y las anarquistas no les gustara esa palabra, ¿no? Porque la entendían como parte de la dominación. Pero sí que hoy tenemos más que nunca recordar esta trayectoria de discursos antifascistas, de discursos de izquierda, de discursos, y seguir disputando esos términos, incluso el de izquierda, incluso el de hoy, que se le llama comunismo, casi cualquier cosa que ponga en discusión los poderes que se ejercen de manera cada vez más siniestra, bueno, ahí hay que disputar algo, no abandonar términos, como no abandonamos en un momento el feminista, yo digo, mucho más debe pensar una feminista de 70, 80 años, si a mí esto me interpela, ¿no? La idea de que en su momento decirnos feministas no convenía, y sin embargo aquellas que si seguimos, me parece que hoy tenemos una mirada de cierto contento, a pesar de todo lo que falta, de poder pensar que estos discursos lleguen a los y las adolescentes, que haya una ley de educación sexual integral que atraviese, que debe atravesar, que todavía falta la educación, etcétera, etcétera, y todo lo que conocemos, y que esperemos que una vez por todas se dé la legalización del aborto, porque quiero ver qué movimiento mete 1 millón de personas en una plaza para pedirlo, y que 31 personas detuvieran ese movimiento, realmente no tiene ningún sentido. Ciertamente esto que viene sucediendo, que como decís, que se viene gestando desde el silencio, desde una lucha incansable de tantas mujeres, de tantas feministas, de tantos espacios, tratando de poder conseguir finalmente su voz, y que hoy en día tenga tanta repercusión y tanto fervor en los y las adolescentes, realmente genera mucha emoción. Y la verdad que, bueno, que en tu libro para poder entender, y también para quienes están arrancando o están comenzando a entender un poco todo lo que es los movimientos de izquierda, el feminismo, el anarquismo, tu libro sirve como para una genial explicación y recorrido para ir poniéndonos un poco más a tono con estos pensamientos que parecen tan lejanos y a la vez tan cercanos, porque nos vienen a plantear lo que hoy en día estamos logrando de a poco, y como decís, a pesar de que quedan muchas conquistas y muchas luchas que tenemos que seguir brindando, sentirse identificadas con el pasado y con pensadores de hace tantos años, realmente genera ese sentimiento de unidad y acercamiento, más allá de también lo que hoy vemos hoy en día, como decís, que se le llama comunismo a cualquier cosa, y el hecho de cuestionar o ir en contra ya de lo preestablecido, de lo que nos quieren imponer, ya te tildan, digamos, de zurdo, de zurda, de izquierda. Pero saber que está siendo muy incorporado por tantos jóvenes y adolescentes, la verdad que es un orgullo y es algo digno de nombrar y de hacer referencia. Así que te agradezco un montón por estar compartiendo acá con nosotros, Laura, y seguramente te vamos a estar esperando para cuando salgamos de toda esta circunstancia, poder encontrarnos y poder compartir con vos en una nueva feria del libro aquí en la ciudad de Resistencia. Me encantaría, Clara, y déjame agregar algo que dijiste al final. Debemos también en Argentina, tenemos algo muy valioso que con muchas peleas y muchas disputas es las alianzas de los distintos feminismos con los colectivos de lesbianas, travestis, trans, no binarias, que hoy también están en plena ebullición, y sin eso, por lo menos el feminismo que yo entiendo no existiría, ¿no? Entonces, también eso es algo muy valioso, que apenas salís del país y ves como en otras realidades de otros países dan ganas de poder valorarlo, y pese a las polémicas, las disputas que llevamos adelante diariamente hacia la riqueza de los movimientos en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias, y muero por viajar, así que me encantaría estar en la próxima Feria del Libro conversando y vernos. Un gusto enorme, Laura, y bueno, y sí, te estaremos esperando prontamente en la ciudad de Resistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós.
Bueno, ahí hemos conversado con Laura con este libro tan interesante de amor y anarquismo. Así que nosotros seguimos con más actividades. Quédense con nosotros que nos queda una actividad en el día de hoy en esta Feria Internacional Digital del Libro Resistencia 2020. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre, Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.